Buenas noches, amigos, hermanos, familiares, conocidos, familia Oasis. Un saludo cordial desde la pastora Jerónimo Uribe. Hoy sábado 15 de mayo empezando con los servicios de jóvenes, dándole una palabra a todos esos jóvenes que conocen a Dios, que conocen a Jehová, y a los que no lo conocen, pues presentárselos el día de hoy, y así será de hoy en adelante cada sábado. Son las 7:14 de la noche, en la cual me conecto hoy por acá, por este medio, con el único motivo de compartir, más que predicar, simplemente es compartir una palabra, es poner en claro algunos puntos que sumarán a nuestra vida como jóvenes, que nos llevarán a ser mejores en lo que hacemos, a amar lo que hacemos, a entender completamente que nuestras vidas como jóvenes están mejor con Dios que sin Él. Yo siempre me baso mucho en hablar del rey David. Dijera Daniel que ese es el personaje favorito, pero la verdad es que como joven me identifico mucho con David. Y me gusta mucho su historia, porque empezó tal cual como nosotros, como muchos jóvenes, como muchos cristianos, que empezaron desde jóvenes, y al final demostraron mucho, porque si nos damos cuenta, si leemos en 1 Samuel capítulo 16, podremos notar muchos aspectos importantes, y yo le puse como un subtítulo, un título a esta palabra: que a Dios no le importa tu juventud o tu inexperiencia. Nos damos cuenta que David era el menor de toda su casa. Habían hermanos con mucha más experiencia en la vida, en muchos sentidos. Simplemente era el menor, quizás el de los recados, el que vaya, venga, tráigame, cuídeme, vaya a la tienda y regrese. O sea, de todos los hermanos, el menos indicado, hablándolo naturalmente, era David. Pero lo hermoso de todo es que Dios o Jehová conocía el corazón de David. Conocía y entendía a David, y David amaba a Jehová. Y Dios le encantó eso. A Dios le encantaba eso, porque tenía un corazón entregado, entregado a amarlo, sin nada, sin esperar nada a cambio. David amaba a Jehová. Listo. Según las tradiciones judías, el que debió ser ungido como rey debió haber sido su hermano, el mayor, el primogénito, porque esa era la tradición. Pero el corazón de su hermano mayor no agradaba a Dios. Vemos que al final ungen a David como el rey de Israel. Dios le da ese propósito tan grande y tan maravilloso, o esa responsabilidad a David de guiar a su pueblo.
Y lo más hermoso es que Dios sabía que David no tenía experiencia, no tenía la experiencia suficiente para hacerse cargo de una nación, de un pueblo, de un país. Y lo más hermoso es que a partir de ese día, Dios empezó a ensanchar el camino, a entrenar, a capacitar a David. Vemos que después que ungen a David, David es llamado por el rey y David dejó de ser un pastor de ovejas de su casa a ser el mano derecha del rey. Allí es cuando David empieza esa capacitación, ese servicio al rey. A veces muchas personas creen que por tener un llamado a ser profeta, a ser pastor, a ser maestro, el camino será directamente hacia ese propósito. Y acá en la historia, en la vida de David, vemos que no es así. Primero hay una preparación y hay que desempeñar un trabajo como servidor, que fue lo que hizo David en ese momento, servirle al rey. Le tocaba al rey, estaba al lado del rey, siempre, 24/7 estaba al lado del rey. Empezó a generar ese servicio al rey. Y lo bueno es que ese servicio a David le generó muchos beneficios. Aprendía en lo que en su profesión futura, que iba a ser rey él, iba a aprender a amar a su rey. Daba todo por su rey. Era esforzado, trabajador, porque siendo el mano derecha del rey, no dejaba ni descuidaba las ovejas de su padre. Estaba activo, un joven activo, con amor, con dedicación y lo más importante que resalta la Biblia, con la presencia de Dios. Era un hombre de Dios. David, o mejor dicho, Jehová empieza a bendecir la vida de David. Empezó a ganar importancia, empezó a ganar esa reputación, porque ser el mano derecha del rey es algo importante, es algo que se respeta. Y empezó a darle Jehová Dios a David esa importancia en la vida de David. Si transcurrimos un poco más en la historia, vemos que David llega en un punto crucial para el pueblo de Israel y para el rey Saúl. Llega en un momento donde el pueblo estaba sin liderazgo, estaba destruido, quebrado, y David aún era un joven que no tenía mucha experiencia todavía. Le faltaba mucho camino por recorrer y por aprender. Llega al campo de batalla donde vemos a los filisteos y al pueblo de Israel. Vemos a un Goliat, una adversidad muy grande frente a todo el pueblo. Un rey, se puede decir que estaba sumergido en miedo, en temor. No había ese liderazgo. Llegó David al campo de batalla y vio, escuchó, notó, se acongojó en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, cómo estaba siendo humillado su pueblo, el pueblo que él amaba y de cual se le había dado el propósito de guiarlo y cuidarlo. David, como buen líder, tomó la iniciativa sin esperar que nadie le dijera, sin esperar que nadie esperaba nada de David, porque no era guerrero, no era nada con respecto a la guerra.
Entonces David toma esa iniciativa de ir a pelear contra Goliat. Sintió el celo y sintió ese fervor. Le dolió lo que le estaban haciendo a su pueblo y salió a defenderlo como buen líder, como buen rey. Aquí vemos que un líder no es el que manda, el líder no es el que exige, sino el líder es el que da el ejemplo para que esas personas que están detrás de él puedan avanzar, puedan progresar y ser mejores cristianos, personas, emprendedores, trabajadores, hijos, padres, esposos, todo. Allí vemos entonces que David se va a la batalla a pelear contra Goliat. Y lo más hermoso es que Dios honra a David. Dios honra a David dándole la victoria sobre Goliat, dándole la victoria sobre esa gran adversidad. Y la palabra de esta noche, en resumen, es esa: que por muy jóvenes que seamos, no nos tengamos en poco. Si Dios nos da un llamado, si Dios tiene algún propósito grande para nuestras vidas, confiemos, preparémonos, desarrollemos en nuestras vidas ese don del servir, del dar desinteresadamente, de ayudar. Que Dios al final de la jornada, al final, cualquier adversidad la hará caer a nuestros pies. Como jóvenes, y a las personas que se sienten jóvenes, y a todas esas personas que tienen un propósito, que Dios les dio una palabra hace mucho tiempo, no la deje morir, créala, aférrese a esa palabra. Dijeron una canción: arrebátala, arrebata esa palabra, pelea por esa palabra, instrúyete en esa palabra, piensa, analiza, sueña, ama esa palabra. Y ellos también van para los jóvenes en todos los aspectos de la vida, no solamente en la iglesia, sino en sus vidas, en su trabajo, en su carrera, en sus estudios. Creámosle a Dios, amemos a Dios, seamos jóvenes con la presencia de Jehová en nuestras vidas y Dios nos dará la victoria. Esta fue la palabra que quería compartir con ustedes esta noche. Espero llegue y dé un poco de aliento a las personas y de creer en Jehová, en nuestro Padre, que nos dará la victoria. Y jóvenes, sigamos adelante, no tengamos en poco nuestra edad, no nos sintamos achicopalados porque somos jóvenes y nos demandan o nos dan una responsabilidad. No, aprendamos, hagámoslo con amor, hagamos las cosas siempre como para Dios y no como para el hombre. Esa fue la palabra de esta noche, mis hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente, que Dios los colme de bendición, no solamente en lo monetario, sino en salud, en vida, en paz, en alegría y en mucho amor. Hay que amar, hay que reír, hay que ser feliz, hay que tener paz. Y que Dios abra puerta a cada uno de los que me escuchan, de los que estuvieron, de los que están y de los que me van a escuchar. Dios abra puerta en sus vidas. Dios me los bendiga. Amén.